Dios los bendiga siempre. De nuevo, buenos días, iglesia. Buenos días. Pasó carnavales, ¿sí? Pasó carnavales. Mucha gente me pregunta, ¿puedo ir aquí? ¿Puedo ir allá? ¿Puedo festejar esto? ¿Puedo no festejar aquello? Y la verdad, la respuesta a veces muchos saben qué tienen que hacer. Pero creo yo que lo que puede ayudarles a ustedes alguna vez para hacer cualquier cosa, en cualquier asunto de la vida o en cualquier situación, o cuando tu hijo te dice, mamá, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo ir allá, puedo ir aquí, debemos festejar esto, debemos no festejar esto, debemos comer esto, no comer esto, o hacer cualquier cosa. Creo que la pregunta que tú tienes que hacerle es preguntarle mejor ¿qué puedes hacer tú para complacerle a Dios? ¿Puedo hacer esto? Y mejor es decirle, ¿qué puedes hacer tú para complacerle a Dios? Inmediatamente, seguramente todos van a pensar, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para complacerle a Dios? ¿Le complacerá hacer esto, lo que voy a hacer? Y tú vas a saber realmente, ¿me entiendes? A veces los creyentes, los cristianos o todas las personas queremos actuar en función a los mandamientos bien claros que están en la Biblia, claros. Hay mandamientos en la Biblia, mandatos, preceptos yo llamo, de lo cual debes hacer esto, debes hacer aquello, ¿sí? Orad sin cesar, dice, es un mandamiento, ¿no es cierto? Apóyense, o sea, exhórtense los unos a los otros, eso es un mandamiento, pero hay cosas que la Biblia no nos dice si podemos o no hacerlas. Y en esos casos que quizá mejor es preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para agradar a Dios? O sea, para agradar a mi Padre, porque cuando hablamos de la Biblia y hablamos en el Nuevo Testamento, se habla más en relación a aspectos familiares. Si alguno confiesa, ¿sí?, ¿no?, que ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice, no dice para con Dios, ¿sí?, para con el Padre, entendiendo, ¿sí?, que hay una relación familiar dentro de la iglesia. Y cuando Juan está hablando, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, está hablándole a la familia cristiana. ¿Ok? Entonces, acabó, podríamos decir así, estas fechas, el carnaval, ¿sí? Para ellos, para el mundo, o sea, estos tiempos vienen a ser como el cielo, porque dicen es tiempo de gozar, de bailar, de cantar, etcétera. No veo, es como si estuviera en el cielo, como es desfogue. Y es lo máximo que tendrán, podríamos decir así, de cielo aquí en la tierra. Es lo máximo de alegría, de gozo, de felicidad que van a tener aquí en la tierra, los incrédulos. Y para los cristianos, este mundo, esta tierra, es lo máximo de infierno que vamos a tener nosotros. No sé si estás entendiendo. Esta es una frase de Jonathan Edwards. Él dice así: este mundo es todo el infierno que un verdadero cristiano tendrá que soportar. Y es todo el cielo que un incrédulo podrá disfrutar. ¿Te das cuenta? ¿Estás entendiendo un poquito? O sea, todo lo que este mundo ofrece para un incrédulo, relacionado con todo lo que es fiesta, festividad, alegría, etcétera, comparsa aquí, comparsa allá, es todo lo que ellos, lo máximo de cielo, para ellos es un cielo que van a tener, porque allá en el infierno no hay eso, solo va a ser crujir de dientes. Nosotros creemos por fe lo que dice la Biblia. Pero sin embargo, también dice que para los cristianos, este mundo, este sistema de maldad, es lo máximo de infierno que vamos a tener. Porque cuando vayamos allá a su presencia, ¿sí?, ya no va a haber nada de lo que cual nosotros podamos estar sufriendo. Porque aquí es, a veces, este mundo es un cosmos de maldad. Mundo significa cosmos de maldad. ¿Ok? Ahora, vivimos en este mundo.
Sí, pero ya no somos de este mundo, dice las Escrituras, pero seguimos viviendo en este mundo. Ya hay cosas que realmente para nosotros vienen a ser lo máximo de infierno que vamos a conocer, porque el cristiano no va a ir al infierno. ¿Te das cuenta? A veces uno se pregunta, por eso cuando uno ve todas estas cosas, caramba, qué perdido estamos en relación a lo que dicen las Escrituras. Y realmente uno no entiende a veces, claro, uno que ya conoce la palabra del Señor y dice, entiende y dice, qué perdido está este mundo, qué perdido está este mundo. Estamos estudiando el libro de la primera epístola de Juan, y aquí siempre se está hablando de pruebas, ¿no es cierto? Pruebas si realmente eres cristiano, si realmente vas a pasar a la eternidad, a vida eterna, y no a muerte eterna. Esa es la causa por la cual Juan está escribiendo a los creyentes. Estas cosas os escribo, ¿qué dice? Para que su gozo sea cumplido. En otras palabras, yo te voy a enseñar, estoy escribiendo esta carta para que tú estés gozoso de que eres salvo. Que el saber con certeza de que eres salvo te traiga gozo a tu vida. El problema es que los cristianos, hay cristianos, ya hemos hablado, no me acuerdo, hace 2 o 3 clases atrás, que a veces muchos cristianos dudan de su salvación, y eso trae consigo ¿qué cosa? Congoja, tristeza, frustración. ¿Y por qué? Porque a veces ellos mismos, y hemos hablado incluso de 10 cosas, si no me equivoco, no sé si te acordarás, ellos mismos dudan de que son salvos por muchas cosas, porque a veces la predicación es tan fuerte que te está hablando tanto de santidad que tú dices, creo que yo no soy cristiano, porque tú te autoexaminas, ¿no es cierto? Y a veces algunos no pueden aceptar el perdón porque los dicen, no creo que Dios me haya perdonado. Las pruebas que uno pasa, a veces dicen, no creo que sea yo hijo de Dios, porque me viene prueba tras prueba tras prueba, sobre llovido mojado muchas veces. Y no ven que la mano de Dios está ahí. Entonces hay muchas razones, ¿sí?, por lo cual muchos dudan de la salvación. Y saben que eso la Biblia no dice. Tú deberías estar seguro de que eres salvo. Como decía Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo, si no me equivoco, 37 o 38. Y estoy seguro, decía Pablo. No decía creo, no. Y estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa, ¿sí?, podrá separarme del amor de Dios. Vivir realmente en gozo, ¿sí?, es saber que eres verdaderamente salvo. Y la iglesia debería darte esa certeza a través de su palabra, que tú deberías estar seguro de que eres salvo. Por eso dice Juan a estos oyentes, estas cosas os escribo para que su gozo sea cumplido. Hablando de la salvación, porque todo el contexto es hablar si realmente eres salvo, ¿sí?, vas a obedecer mis mandamientos, si eres salvo, el amor de Dios va a estar en ti, etcétera, etcétera. Y otro propósito que vemos, dentro de los muchos propósitos que hemos también dado en la introducción, es que estas cosas escribo para que no pequéis, ¿no es cierto? Estas cosas os escribo para que no pequéis. En otras palabras está diciendo, estas cosas quiero escribirte, hijitos, ¿sí?, para que ustedes empiecen a vivir una vida en santidad, un día a la vez. Pero si tú pecas, dice, ¿no es cierto?, que sí vas a pecar, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? Abogado tenemos para con, no dice para con Dios, sino para con el Padre. Obviamente Dios es el Padre, pero aquí está hablando de esa relación familiar. Esto yo te escribo para que no pequéis. Y al final, en el capítulo 5, versículo 13, cierra todo el contexto para decir, estas cosas yo os escribo, o sea, por lo cual usted está estudiando esta carta, para que sepáis que tenéis, ¿qué cosa? Vida eterna, para que realmente sepas que eres un verdadero creyente. Ahora, a veces cuando uno va estudiando esto,
uno se topa y se refleja ahí y dice, caramba, en vez que me dé una seguridad de que yo soy salvo, creo que más bien no hay esa seguridad. ¿No es cierto o no? ¿O no te pasa? ¿Te pasa o no te pasa aquello? Te confronta, ¿no es cierto? Ahora, vuelvo a repetir, no solo es doctrina. Yo trato de dar la mejor doctrina. Puedo errar quizá en algunos puntos no fundamentales, sino secundarios o terciarios. Pero trato de dar la doctrina sana. Por lo menos para eso estudio, preparo, escucho a uno y a otro maestro que tengo en mi biblioteca, ¿sí? Y tratar de darles todo lo que la Biblia realmente dice. Podría equivocarme, puede ser, porque tampoco soy un erudito en aquello, ¿me entiendes? Pero eso no garantiza de que esta iglesia, teniendo sana doctrina, o que tú tengas sana doctrina, no te garantiza que te vas a ir al cielo. ¿Me entiendes o no? No porque, ay, sí, voy a esa iglesia donde es sana doctrina, me voy a ir, ya tengo automáticamente, ¿sí?, mi paso al cielo. No, lo que Juan está diciendo en esta carta y en los versículos que vamos a estudiar, ¿sí?, que tienes que pasar no solo la prueba doctrinal, vale decir, de tener sana doctrina, sino que hay una segunda prueba que tienes que pasar y es la obediencia, porque de nada te sirve tener sana doctrina si no obedeces a esa doctrina que se te ha enseñado. ¿Entiendes o no? Para saber realmente que eres un verdadero cristiano, o sea, la Biblia te está diciendo y te va a dar te va a pedir una muestra, ¿sí?, de realmente si eres un verdadero cristiano, vas a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Si guardáis mis mandamientos, ¿sí?, realmente son mis hijos y me aman, dice Juan. Y al que me ama, mi Padre también le amará. Entonces, cuando vamos nosotros a las Escrituras, tenemos que entender una cosa. Tenés que salir de aquí, no sé hasta cuándo estaremos con ustedes. Tienes que salir vos entendiendo que no solo es un privilegio saber que eres salvo, sino es un derecho que la Biblia te muestra. Y no puedes salir de aquí y empezar a dudar si eres o no eres. Tú tienes que tener la certeza de que cuando tú mueras vas a heredar ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Entiendes? Vas a heredar vida eterna. No es como muchos enseñan, que solamente por haber hecho la oración de fe o en alguna reunión te han dicho, ven, pasa aquí adelante, acepta a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y después ya te crees que ya eres cristiano. Y después viven sus vidas normales, podríamos llamarlo así, ¿o no? Yo una vez recibí al Señor, o cuando alguien muere, ¿no?, y dice, pero ese muchacho recibió al Señor una noche de talentos que hicimos, porque siempre se termina en evangelismo. Y está en el cielo. Si fuera así, vaya, me gustaría que fuera así. Pero la Biblia me muestra mucho más de evidencias de lo que realmente me tienen que certificar de que soy un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque tengo un nuevo corazón, ya no ese corazón de piedra, sino un nuevo corazón de carne. En el nuevo pacto me ofrece un corazón de carne, ¿sí?, en el cual está escrito ¿qué cosa? El testimonio de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios. Y lo que tengo en mi corazón va a reflejar lo que va a ser mi vida. Ahora, otros enseñan, ¿no es cierto?, que todo el que muere es salvo y va a ir al cielo. No importa si eres de Buda, de, qué sé yo, de cualquier otro hombre por ahí, todos van a ir al cielo. Eso se llama la salvación universal. Al final, todo el que muere se va al cielo. Por distintas calles se llega a Roma, te dicen. Por distintos lugares puedes llegar al cielo. O por todas las religiones te llevan a Dios. No, y la Biblia es clara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino, que es Cristo Jesús, no hay más, punto.
Y hay otras también que de alguna manera empiezan a ponerle miedo a la iglesia, ¿sí? De que no sabemos si eres salvo, verdaderamente. Y eso no está bien. Podríamos reflejarte. Pablo mismo hablaba de una necesidad de que uno se autoexamine. Por eso les decía a los corintios, examínense cada uno si estáis en la fe. También Pablo siempre hablaba y decía, tienen que cuidar su salvación con temor y temblor. Pero algo sí que tienen que estar seguros y nunca me digan lo contrario. Usted tiene que saber y salir de aquí sabiendo que realmente tiene la seguridad de salvación. Porque el dudar es dudar a la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, Pablo decía, ciertamente estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, y más atrás decía, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios, y estoy seguro en Cristo Jesús. O sea, que Él era salvo. Y no por lo que hayamos hecho nosotros, o porque hagamos nosotros, sino porque mi fe he puesto en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. ¿Y quién me da esa convicción? El Espíritu Santo que mora en mí ha hecho que yo crea en ese Salvador. El Espíritu Santo que mora en mí hace que yo confiese mis pecados cuando le fallo. El Espíritu Santo que mora en mí hace que yo le obedezca al Señor en todo lo que pueda. Quiero agradarle a Dios. Y debo hacerlo con amor. Si yo preparo esta enseñanza, a veces quizá mi tonalidad puede ser media brusca para ustedes. ¿Me entiendes? Pero cuando uno lo prepara, cuando uno tiene que estudiar y quiere lanzar, tiene que hacerlo no porque tengo que hacerlo, sino por amor, agradarle al Señor. Porque quiero servirle al Señor. Porque si no lo haría por amor o por no agradar, porque bueno, ya soy cristiano y tengo que hacerlo, ¿saben qué? Sería un legalista. Porque el legalista hace para obtener algo. Pero el verdadero cristiano hace por lo que ha obtenido algo. Esa es la diferencia. Si yo voy a hacer esto, lo voy a hacer porque quiero agradar al Padre, no porque me han dicho que lo haga. Porque quiero agradar al Padre, quiero cumplir no solo sus mandamientos, quiero cumplir su palabra. Esa es una diferencia que tenemos que entender y quizá más adelante, si me acuerdo, te voy a explicar. Entonces, cuando Juan está escribiendo, el apóstol Juan quiere dar seguridad de salvación a quienes de otro modo podrían estar dudando ahí. Porque sé que dentro de la iglesia hay muchos que pueden estar dudando de su salvación. Pero Juan quiere escribir para que ellos no duden de su salvación. Porque el dudar de su salvación es dudar de lo que dice la palabra del Señor. Pero sin embargo, eso nos debe ayudar a nosotros a ver si realmente estamos en el camino correcto. Usted quiere morir, o sea, va a morir. ¿No es cierto? No quiere. Quizá yo no quiero. Veo a mi nieta, quisiera verla crecer, quisiera verla salir profesional. ¿Sí o no? Quiero. Pero quiero también tener la seguridad de que el día que yo muera, ¿sí? Si la Biblia dice la verdad, que sé que dice la verdad, ¿no es cierto? Hay un cielo y hay un infierno. Vuelvo a repetir. No me gustaría, sino es una manera de decir, quisiera ser testigo de Jehová donde dice que no hay infierno. O un sabatista que dice que no hay aquello. Pero Jesús fue bien claro. Hay un lugar de tormento, un crujir de dientes. Arrepiéntanse cada uno, conviértanse cada uno de ustedes. Hemos cantado una alabanza. Desde el Edén prometió un Salvador. ¿Por qué? Porque no hay un hombre, ¿sí?, que pueda hacer méritos para heredar la vida eterna. No hay. Porque todos han pecado. No hay ni más ni menos. No hay mejores. Por cuanto todos pecaron, dice, todos, no hay quien busque a Dios, dice la Biblia, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y como dice Hebreos capítulo 9, está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto él
juicio. O te vas abajo o te vas arriba. ¿Quiénes se van arriba? No aquellos que son buenas personas, que no hacen daño, que son bien, qué sé yo, dadivosos. No, no, no. Se van al cielo aquellos que tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Aquellos que creen en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que pagó, que sufrió por cada pecado que el hombre cometió, pero por aquel que lo confiesa, que pone en él ese pecado. ¿Quiénes se van a ir al infierno? Aquellos que no tienen al Hijo. El que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene ¿qué cosa? La vida. Y el que no tiene, ya ha sido condenado. Y se va a ir al infierno por toda la eternidad. Y como decía esa frase de Jonathan Edwards, ¿no es cierto? Lo máximo de cielo que van a tener los incrédulos es esta tierra, este mundo, lo que están viviendo. Porque después es un eterno sufrimiento. Eso dice el Señor. Jesús dice aquello. Jesús dice aquello. Entonces Juan está queriendo escribir y está diciendo, no queriendo, está diciéndoles que tiene que haber una seguridad de salvación, ¿sí? Y que no debe haber una duda. Pero ¿cómo podemos llegar a saber si somos realmente salvos? Primero habló de tener comunión, o sea, los que tenemos comunión son aquellos que andamos en luz. ¿Cómo puedo tener comunión con Dios? Cuando ando en luz. ¿Sí o no? Es importante saber dónde anda, no cómo anda. ¿Me explico? Cuando vas a algún lugar, qué sé yo, si vas a algún lugar, ¿sí? No todas las calles tienen luz. ¿No veo o no? Son oscuras, perros, puede haber, qué sé yo. Pero hay lugares donde hay luz. ¿Sí o no? ¿Dónde quieres caminar tú? ¿Por dónde quisieras ir a algún lugar? ¿Por el lado donde es oscuridad, tinieblas, o por donde hay luz? Por donde hay luz, pues, ¿no es cierto o no? Entonces, como cristianos, nosotros debemos andar, ¿sí? Por donde hay luz. ¿Para qué? Para que podamos ver que hay cosas que pueden hacernos daño. Y me pueda limpiar, porque si ando en oscuridad y en tinieblas, puedo pisar hasta un excremento, me pueden picar, me pueden atacar. Entonces, el mismo cristiano a veces quiere caminar por las tinieblas y corre el riesgo de que el enemigo lo zarpe, como decimos, ¿no? Entonces, mejor es caminar por donde la luz, como hijos de luz. ¿Cómo sabemos que tenemos comunión con Dios? Cuando andamos en luz. Pero no solo dice cuando andamos en luz, también nosotros caminamos, sabemos que somos cristianos cuando confesamos nuestros pecados. Porque si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la Biblia? Mentirosos somos y la verdad no está en nosotros. No solo somos mentirosos, sino no somos cristianos. Porque la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No somos, dice. Pero si queremos tener comunión con Dios, ¿qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados. ¿Ok? No somos de aquellos que bajan a Dios a nuestro nivel. No, yo también tengo comunión con Dios. Así que Dios puede tener comunión conmigo. No, 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 no. Dios no puede tener comunión, ¿sí? Con un hombre que está viviendo en tinieblas. ¿Sí? Pero hay otros que no solo lo bajan a Dios a su nivel, sino hay otros que más bien se suben al nivel de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, dice, ¿cómo puedes decir que no tienes pecado? ¿Te vas a poner al nivel de Dios, que es luz? Mentiroso eres, te dice, ¿no es cierto la palabra? Y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿cuál de los dos somos? Somos de aquellos que tenemos comunión con Dios cuando confesamos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a pecar. Pero qué linda promesa, ¿no es cierto? Y si pecásemos, abogado tenemos para con el Padre. Inmediatamente ya hay un intercesor en nosotros. Y es más, no solo hay un intercesor en nosotros como abogado, un paracleto, sino que hay una esperanza, hay una propiciación. O sea, alguien ya pagó esa falta.
La que he hecho, sí. Y la que hiciste, sí. Y la que vas a hacer, sí. ¿Te das cuenta? ¿En serio? Sí. Entonces voy a pecar y pecar y pecar. No, no, Pablo les dice, entonces pecaremos de ninguna manera, ¿no es cierto? De ninguna manera, dice Pablo. ¿Cómo tú ves realmente cuando infringes, cuando pecas? ¿Cómo ves en tu vida? Eso determina cómo estás. Si realmente hay en ti, el Espíritu Santo te contricta, como dice con una palabra exista, ¿no es cierto? Te avisa, ¿no es cierto? Cuando has fallado o no. Estás bien, bien. Pero si no ni te remuerde tu conciencia, pregúntate realmente si el Espíritu Santo te está redarguyendo cuando estás fallando. Pregúntate si realmente eres cristiano. Pero si te redarguye aquí, dice, debemos nosotros confesar nuestros pecados. Homologueo en griego, confesar, ¿qué significa eso? Decir lo que Dios dice, eso es homologueo en griego. O sea, Dios dice, lo que estás haciendo es pecado. Tú tienes que también decir, lo que he hecho es pecado. Y pedirle a Dios que te dé esa fortaleza, esa fuerza, ese don de arrepentimiento para ya no pecar. Entonces Juan, viendo aquello, ¿sí?, quiere darles la certeza de la seguridad de que eres cristiano. Ahora, ¿a través de qué? No solo de doctrina, vuelvo a repetir, sino que ahora Juan les va a decir a los que están oyendo, a los lectores, a los oyentes que los cuales está escribiendo esta carta, que ellos tienen que tener la certeza de que son creyentes y van a tener la certeza si obedecen sus mandamientos. Si guardan, ahora, uno dice, yo guardo sus mandamientos en mi corazón. No, en el griego ese guardar es cumplir, hacer. Si realmente quieres saber si eres cristiano, ¿sí?, Juan les va a mostrar a través de estos 3 versículos, versículo 3 al versículo 6, certezas o evidencias visibles y objetivas de un verdadero cristiano. ¿Y cuál es esa certeza? La obediencia. La obediencia. ¿Me has entendido? No solo es doctrina. No es solo saber realmente qué bien lo que dice la palabra, versículo tras versículo, lo que dice el Señor. No. Los que le dijeron al Señor, pero Señor, Señor, en tu nombre yo hice esto, yo hice aquello, tenían sana doctrina, porque le llaman al Señor 2 veces, Señor, Señor. Pero el Señor, ¿qué les dice? Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no les conozco. De nada sirve doctrina. Y la gente y las iglesias se pelean más de la sana doctrina. Esa iglesia no tiene buena doctrina. Esa iglesia no tiene sana doctrina. Esa iglesia está mala su doctrina. Esa iglesia está enseñando cosas que no son de su doctrina. Está bien, es importante la doctrina, porque la doctrina sana debería producir una vida sana. Y la doctrina errónea o falsa produce una vida falsa y errónea. Está bien tener doctrina sana, es el primer paso, es el fundamento. Porque debemos añadir a la fe, ¿qué cosa? Virtud, excelencia moral, conocimiento, ¿no es cierto? Está bien, sana doctrina, debería producir vida santa. Pero tu doctrina no te va a llevar al cielo, tu sana doctrina. La muerte de Cristo, la expiación de Cristo, la propiciación de Cristo te lleva al cielo. Pero lo que debería producir en ti, la sana doctrina, ¿sí?, es una obediencia sana. ¿Quieres saber si eres cristiano hoy día? Sí, sí, amén. ¿Quién no quiere saber? Pero ¿sabes qué? Te vas a sentir quizá más miserable. Porque Juan les va a decir lo siguiente en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3 del capítulo 2 donde hemos quedado? Y en esto sabemos, dice,
y en esto. ¿Y en esto qué significa y en esto acá? Esta frase es una frase de transición para presentar un nuevo conjunto de pruebas y que verifican la salvación y estimulan la seguridad. Aquí Pablo, lo que primero Pablo va a mostrar, ¿sí? Después de que Pablo haya hablado de la prueba doctrinal, después de haber hablado todo lo que es la doctrina, te va a hablar de una prueba moral o prueba de conducta. En esto es para que me entiendas. Va a hablarte de una prueba especificada, o sea, va a afirmar la prueba moral. Si realmente eres creyente, ¿sí? Lo vas a hacer a través de esta prueba. ¿De qué prueba? Versículo 3. Y en esto sabemos. ¿Quién quiere saber? Amén. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Yo quiero saber, y en esto sabemos. Y aquí expone con certeza, ¿sí? Que implica percibir continuamente algo por experiencia. Y aquí está hablando de que la seguridad viene a través de la obediencia a los mandamientos. Fíjate lo que dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Yo también conozco a Dios. Le dicen por ahí, ¿no? Yo también conozco a Dios. Muy bien, está bien. Sí. Esta palabra sí. Yo le conozco a Dios. Tengo comunión con Dios. Yo también soy cristiano. Alguien puede decirte. Muy bien. La Biblia dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. Y aquí la palabra guardar significa cumplir, tereo en griego. Entonces yo sé que soy cristiano, yo sé que le conozco a Dios si cumplo sus mandamientos. Y quizá uno dice, ¿qué mandamientos? Podrías tú preguntar. Y generalmente viene a nuestra mente los 10 mandamientos, ¿no? No está hablando aquí de la ley moral, los 10 mandamientos, porque no está utilizando esa palabra griega que se utiliza para esa ley moral o los 10 mandamientos. Está utilizando otra palabra, estole está utilizando, que implica preceptos, que implica órdenes, que está implicando un requerimiento judicial, una orden o mandato. Entonces, no está hablando de esa ley legal que Dios dio al pueblo de Israel. ¿Qué dio Dios al pueblo de Israel? Los 10 mandamientos. Es más, eran 613 mandamientos. Entre las leyes, había leyes ceremoniales, había leyes civiles y la ley moral que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. ¿Ok? No está hablando de esas leyes, ¿sí? Ni tampoco está hablando de la ley moral, o sea, de los 10 mandamientos, aunque los mandamientos están siempre sacados de aquellos. Quiero que me entiendas bien. Toda sociedad, hijos, todos los otros países llamamos, o las otras naciones, cuando Dios dio las leyes al pueblo de Israel, por ejemplo, los 10 mandamientos, los otros países, y hasta ahora, muchos países han sacado de aquello, de esas leyes, han sacado leyes civiles, penales, aquello. Porque, por ejemplo, en nuestra ley, ¿matar está bien? No. La ley que dio Dios al pueblo de Israel era, no matarás, no robarás, ¿no es cierto? Las otras naciones han sacado de esas leyes que Dios dio para establecer sus leyes. Pero lo que quiero que entiendas aquí, cuando dice aquí, y en esto sabemos, y nosotros le conocemos en que guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿qué mandamientos? Esos mandamientos que se ha dado ¿a quién? ¿Al pueblo de Israel? No, a la iglesia. A veces les veo sus caras y digo, no me están entendiendo. Son mandamientos que ha dado a la iglesia. A ver, te voy a dar un ejemplo. Vámonos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Te voy a dar el ejemplo, ahí vas a entender mejor. ¿De qué mandamientos estamos hablando? Te voy a tomar como ejemplo, ¿sí? En la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, no voy a leer todo, si tú quieres estudiarlo en la casa, lo haces, ¿sí? Aquí, por ejemplo, Pablo está dando, aquí la palabra del Señor, aquí hay más o menos 22 mandamientos que da la iglesia.
Te voy a decir una o dos o tres de lo que leemos. Fíjate, por ejemplo, en el versículo 16 del capítulo 5. ¿Qué? Hay un mandamiento ahí. ¿Qué dice? ¿Quién lee? Estad siempre gozosos. Ya. Estad siempre gozosos. Ese es un mandamiento. Si usted es verdaderamente cristiano, ¿cumple ese mandamiento? Es que no puedo. No estoy diciendo que toda tu vida andes sonriendo de oreja a oreja. ¿Me entiendes? No estoy diciendo que toda tu vida jijiji, jojojo, y toda tu vida lo tomes a chiste. No te estoy diciendo aquello. Está hablando aquí que no importa si las circunstancias estén duras, difíciles, ¿sí? En tu corazón tiene que haber gozo porque tienes la salvación, tienes a Cristo en tu corazón, ¿sí? Inmediatamente de que me pongo triste y lloro, pienso y digo, debo estar siempre gozoso. Ese es un mandamiento que está dado a quién, a la iglesia. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad, ¿sí? Cumplid mi palabra. Ahora, una cosa es mandamientos, otra cosa es la palabra. Claro, los mandamientos están dentro de la palabra. Te voy a explicar con un ejemplo para que me entiendas más después. Pero aquí estamos hablando de mandamientos, ¿ok? El versículo 17, ¿qué dice? Orad sin cesar. Si tú eres un verdadero cristiano, ¿quieres saber? ¿Sí? En ti debe haber una oración siempre. De rodillas, de pie, al salir, al caminar, al ir en el micro, ¿sí? Siempre debemos estar orando. Señor, sí, ya que me vaya bien en el negocio, ojalá hoy día venda. Estoy orando, estoy pidiendo a Dios que me abra puertas, que me haga situaciones. Papito, que hoy día venda, por favor, necesito ganarme unos centavos, necesito para la comida, para pagar la luz. Papito, o sea, cuida a mis hijos. O sea, siempre, mis hijos pueden creer que ni siquiera yo, sí, todos los días oramos por nuestros hijos. Señor, cuídalos. A medianoche, Señor, que a mi hijo no le pase nada, que no pase nada en la moto, por favor, trae papito, Dios. No, o sea, de rodillas, de pie, caminando, ¿sí? Eso es una vida de oración. Claro, puede haber momentos en los cuales me voy al fútbol y ahí mi mente está en el fútbol, que mi equipo meta el gol, ¿no ve? Sí, pero hay momentos en los cuales yo no voy a dejar de salir al ir a comprar carne y decirle, Señor, perdóname, ayúdame, papito, o sea, dame fuerzas, ¿sí? O algo viene a mi mente y siempre estoy orando. Ese es un mandamiento. Si yo amo al Señor y soy cristiano, ¿sí? Voy a orar sin cesar. Dad gracias en todo, dice el versículo 18. Eso es cumplir un mandamiento. No apaguéis al Espíritu, eso es otro mandamiento. No menosprecéis a los profetas, no menosprecies lo que yo te digo, o sea, a los que te están enseñando la palabra. Examinarlo todos, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Fíjate los mandamientos que da. Ahora, quiero enseñarte algo, ¿sí? No solo cumplas los mandamientos que Dios te da, cumple su palabra. Los mandamientos están en su palabra. La palabra de Dios, todas las palabras de Dios aquí revela qué cosa, la voluntad que Dios el Padre tiene para con todos nosotros, toda la voluntad, o sea, todo está aquí. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos a mi hijo, yo vengo, ¿no? Mi hijo viene del este y le digo, Jacob, sí, hazme un favor, me lo vas a arreglar la carretilla, me lo vas a ver si tiene aire, si no está pinchado, porque tenemos que ir a hacer la losa el día domingo, ¿sí? Y mientras tú haces eso, yo voy a buscar todas las herramientas, la pala, las picotas, los asadones, todo lo que vamos a necesitar, porque eso tenemos que llevar, ¿sí? Pero tú házmelo la carretilla, limpiámelo, chequea que está bien, inflámelo, ve si no está pinchado, etc. Yo voy a hacer lo demás, voy a sacar todas las herramientas. Muy bien, después de tu trabajo lo vas a hacer. Bueno, viene Jacob, ¿sí? Ok, llega de su trabajo, papi, voy a hacer la carretilla, empieza a hacer. Yo le digo, ¿sabes qué, hijito? Estoy mal yo. Estoy mal, no voy a poder hacer de las herramientas, así que voy a ver en qué momento lo hago. Ya, bueno, Jacob viene, hace la carretilla, sí, porque le he dado un mandato, un mandamiento. ¿Qué tiene que hacer? Arreglar la carretilla.
Pero él ve que yo estoy enfermo, o no puedo, no tengo tiempo, cualquier cosa. ¿Sí? Y él dice, mi papá tenía que arreglar la pala, la picota, tenía que traer. Y él se pone a juntar todo, empieza a hacer todo. Y dice, papá, ¿sí? Ya lo he hecho, ya lo he arreglado la carretilla y también te lo he hecho las picotas y todo eso. Muy bien. ¿Qué creen que va a haber en el corazón del padre? Agrado. ¿Sí? Porque ha hecho más de lo que yo le he dicho, un mandato. Entonces, de la misma manera, ¿estás entendiendo? Yo quiero no solo cumplir un mandamiento que Dios me da, sino quiero agradarle a Dios a través de cumplir no solo lo que me está diciendo. Por eso vuelvo a repetir, la pregunta en cristiano debería ser, ¿cómo puedo agradar yo a Dios? Esa es la pregunta. José, ¿puedes cortármelo el árbol, por favor? Sí, se ve, además, saben que somos cristianos y la gente siempre está sobre los cristianos, ¿no? Sí, hazme el favor, ¿puedes cortármelo? Claro, claro, pastor, viene, corta, si no. ¿Y qué tal si lo hacen? No, no se dice quiero agradar al pastor, quiero agradar a Dios. ¿Qué tal si lo hago algo más? De lo que veo una necesidad por ahí. Eso es agradar a Dios. ¿Te das cuenta o no? Pero bueno, aquí Juan está hablando a los oyentes y les está diciendo, está afirmando, ¿no? Les está diciendo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y esta palabra guardar, tereos, resalta la idea de una obediencia vigilante y activa. En otras palabras, cumplir ese mandato, cumplir sus mandamientos, cumplir aquello que se te ha requerido. Amén. Entonces, ¿cómo sé que eres cristiano? Yo no sé. Vos sabes más que yo. Si realmente cumple sus mandamientos. Te he dado un ejemplo de la primera carta a Tesalonicenses. Ora sin cesar, da gracias a todo en Dios, ¿sí? Y hay muchos más mandamientos que vamos conociendo a través de lo que estudiamos la palabra, ¿no es cierto? Sopórtense los unos a los otros, ¿no? ¿Sí? Soportaos las cargas de los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros. Son tantos mandamientos que Dios nos da, ¿sí? Que si yo realmente quiero saber si soy cristiano, voy a obedecer sus mandamientos. Pero hay un aditivo que aquí habla, Juan, en todos estos versículos que después vamos a ir estudiando, como algo que debe haber en esa obediencia, es el amor. Por eso dice, anden ahora en amor, ¿sí? Y te va a hablar de lo que Dios es amor. Si vas a hacer algo, hazlo con amor. Si vas a traer al ofrendero 10 pesos, un boliviano, 50 centavos, conforme a lo que Dios te haya prosperado, ¿sí? Dalo con amor. Por eso dice, y reiteramos, no lo des por necesidad ni por obligación, sino con un corazón alegre. No lo hagas porque, bueno, tengo que hacerlo, porque me van a mirar si no pongo o dejo de poner. Si voy a limpiar y voy a hacer aquello, quiero hacer para agradar al Padre. Y lo voy a hacer porque soy cristiano, porque en mí deben hacer aquello. Y lo que segundo que dice Pablo en el versículo 4 y 5, Juan, ¿sí? Aquí va a hablarles de la prueba aplicada, vale decir, aplica la prueba moral. Ahora, en el versículo 4, ¿qué dice? De la primera epístola, capítulo 2, versículo 4. El que dice, ¿sí? Ahora, en ese tiempo, Pablo está hablando no solo a los verdaderos creyentes, sino también a aquellos que decían ser creyentes. Y es más, aquellos que decían no solo ser creyentes, sino que realmente haber llegado a un punto en el cual ellos ya no pecaban. Pero dice aquí, el que dice, yo le conozco, o sea, vale decir, yo tengo intimidad con Dios, ¿no es cierto? Yo tengo comunión con Dios, dice, y no guarda sus mandamientos, o sea, no cumple sus mandamientos. ¿Qué dice aquí Juan? El tal es mentiroso. Y no solo mentiroso, peor que mentiroso, dice,
y la verdad no está en él. O sea, ¿quién es la verdad? Vuelvo a repetir, Cristo. Tenemos a Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú dices que le conoces, si tú dices que eres cristiano y dices que tienes comunión con Él, y esta es la segunda advertencia, porque ya antes que decía, el que dice que anda en la luz, dice, no anda, ¿no? Sino que está andando en tinieblas, mentiroso es. ¿No es cierto? Ya le dijo eso en el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión y con Él y andamos en tinieblas, aquí también le dice, mentimos y no practicamos la verdad. Y en el versículo 4 viene la otra segunda advertencia donde les dice, ¿no es cierto? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él. Él no es cristiano. Hay pastores, peor, salgo de aquí en vez de salir seguro de que soy cristiano, salgo inseguro. Pues Dios te está redarguyendo y Dios te está diciendo, hijito, no puedes tú decir que eres cristiano si tú no obedeces sus mandamientos. Y cuando estamos hablando de mandamientos, estamos hablando de esos preceptos, de esas órdenes que Dios te da. No dejando de congregarse, ¿ese es un mandamiento o no es un mandamiento? Si dices que eres cristiano, ¿no es cierto? Tienes que obedecer sus mandamientos. Ahora, hay algo que tienes que entender. Esa obediencia debe salir de ese corazón. Porque puede ser que, sí, entiendo, y vengas, sabes que eres legalista. Eres un legal, no eres, o sea, eres legalista, estás practicando legalismo, muchos practican moralidad. Si realmente eres un cristiano, tienes ese nuevo corazón que donde Dios ha escrito, dice todos los mandamientos, y de por sí debe nacer en ti aquello. Debe nacer, debe salir de aquí. Pero bueno, cumpliré, ¿no es cierto? Si digo que soy cristiano, pues tengo que ir. Vale, vuelvo a repetir, hay situaciones en las cuales pueden ser adversas para no ir, ¿no es cierto? No, puede haber situaciones duras, difíciles, trabajo, a veces estamos sujetos a la autoridad de papá, estamos sujetos a la autoridad de la mamá, donde la mamá te dice, no puedes, tienes que ayudarme porque tengo que entregar este trabajo, tengo que hacer aquello, ¿sí? Y nosotros tenemos que obedecer a papá, a la mamá, si te dicen, no, pero si de vos puedes ir, puedes hacer, no hay impedimento por aquello, y no lo haces, ya estás infringiendo los mandamientos. Ahora Dios, como es tu padre, te va a disciplinar. Atendete a la disciplina del Señor. Dios no va a decir, ay, hijito, no. Te va a disciplinar. Entonces, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero, qué bueno, yo quiero ser de aquel, pero el que guarda su palabra, en este, ¿qué dice? Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios se ha perfeccionado. No quiere decir esto de que se ha perfeccionado, que ha acabado, o sea, en el sentido de que ha alcanzado la perfección, sino que la salvación se ha cumplido, o sea, que ha llegado a ser un hijo de Dios, ha recibido el amor de Dios en su corazón. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Entonces, pero el que guarda su palabra, verdaderamente, el amor de Dios, ¿sí?, se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Aquí dice, por esto sabes que estás en Él. ¿Cuándo estamos en Él? Cuando somos verdaderos creyentes, ¿sí? En Él, por Él, con Él. Estamos en Cristo Jesús, en Él estamos. Ya somos parte del cuerpo de Cristo. Yo cumplo los mandamientos que Dios me da. Quizá en algunos no. Uno por falta de conocimiento o
o no saber realmente cuán, cuán, cuán certeza sea de que sea un mandamiento, o sea, pero trato de cumplir sus mandamientos, ¿o no? Trato de cumplir sus mandamientos. Hago un mandamiento que ya conozco, debo tratar de cumplir ese mandamiento. Debe haber ahora mandamientos que ni siquiera conocemos, porque todavía no hemos acabado de comprender toda su palabra. Pero algunos, por ejemplo, ya sabes, orar sin cesar. Ya no puedo decir que no he escuchado. Sí, debo orar. Debo dar gracias en todo. Es un mandato. Sí, doy gracias a Dios en todo. No debo menospreciar a los profetas. O sea, no debo menospreciar su palabra. Es un mandato. No voy a menospreciar. Voy a detener lo bueno y voy a desechar lo malo. No voy a apagar al Espíritu. ¿Cómo apagas al Espíritu? Contristándole al Espíritu Santo. Pecando, pecando, pecando. ¿Sí? Entonces, digo, yo quiero ser, quiero saber si soy un verdadero cristiano, entonces voy a guardar sus mandamientos. Y cuando dice guardar en el griego, o sea, en esas palabras que usa, es como decir guarda lo valioso. Estoy guardando lo más valioso que es su palabra. Entonces Juan no solo les está pidiendo, o sea, pruebas o certezas para saber si realmente son creyentes, sino también que les va a mostrar un ejemplo, una ilustración de cómo realmente podemos pasar la prueba de la obediencia para saber realmente que somos creyentes. Y en el versículo 6, aquí te ilustra la prueba moral. ¿Qué dice en el versículo 6? Con esto terminamos. Y aquí muestra una prueba ejemplificada. ¿Cuál es nuestro modelo? El que dice que permanece en él, vuelve a reiterar, ¿sí? Si tú dices que permaneces en él, o sea, eres parte del cuerpo de Cristo, eres cristiano, debe andar como él anduvo. ¿Quién es él? Cristo. Ahora, jamás vamos a hacer las cosas que Jesús hizo. Jamás vas a hacer los milagros que Jesús hizo. ¿Sí o no? Jamás, pues nunca vamos a llegar, porque Jesucristo es el modelo perfecto a obedecer. O sea, es lo ideal. Pero nadie va a llegar a aquello. Pero es nuestro modelo a seguir. Debemos andar como Él anduvo. Haciendo el bien, proclamando el Evangelio, ¿no es cierto? Ayudando a la multitud. Todo lo que ves en la vida de Cristo Jesús. Y no te olvides nunca que Jesús tuvo un Getsemaní, tuvo un Judas por ahí. ¿Ya? No vamos a hacer lo que Jesús hizo, pero debemos andar siempre como nuestro modelo a Jesús, como Él anduvo. ¿Jesús andaba en la luz? Sí. No solo andaba en la luz, Él era la luz, decía. ¿Sí? Jesús nos manda en su palabra a andar en nueva vida, Romanos 6:4. Jesús nos manda a que andemos conforme al Espíritu en Romanos 8:4. La palabra nos manda a que andemos por fe, como hemos cantado, no por vista, en 2 de Corintios 5:7. La palabra me dice que debo andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, en Gálatas 5:16. La palabra me dice que debemos andar en buenas obras, Efesios 2:10. La palabra me dice que debemos andar como es digno de nuestra vocación, Efesios 4:1. Debemos andar en amor, como dice Efesios 5:2-8. Debemos andar como hijos de luz, como dice Efesios 5:8. Debemos andar, dice, como es digno del Señor, Colosenses 1:10. Andar en Él, como dice Colosenses 2:6. Debemos andar como es digno de Dios, Primera de Tesalonicenses 2:12. Y en 2 de Juan 6 dice, andemos según sus mandamientos. Debemos andar como Él anduvo. Amén. Entonces, terminando con esto, para que los chiquitos entiendan, para que este jovencito entienda, no vas a ir al cielo, hijito, con solo conocer la palabra correctamente o con venir a una X
o Z iglesia. Vas a ir al cielo, ¿sí? Primero, reconociendo a Jesús como tu Señor y Salvador, porque uno reconoce que es pecador, que peca, que le miente a la mamá, que le miente al papá, ¿sí? Que desobedece a la mamá, que no hace lo que la mamá le dice o el papá le dice, ¿sí? O que está faltando el respeto. Eso es pecar. Claro, hay pecados por omisión y por comisión. Por comisión, cuando tú pecas directa, arbitrariamente. Por omisión, cuando no haces nada. Porque sabes que si tú sabes hacer el bien y no haces nada, eso es pecado. Pero no basta con venir a la iglesia para ir al cielo, sino obediencia, conducta, cada día ser mejor. Cada día tratar de cumplir los mandamientos de Dios. Si Dios dice, debes honrar a tu mamá y a tu papá, no dice la Biblia, ¿no dijo? Honra a tu papá y a tu mamá si son buenitos contigo, si te dan todo. No dice, ¿no ves o no? ¿Qué dice? Honra a tu padre y honra a tu madre. Y alargaré los días de tu vida, es una promesa. Pero ya, un mandamiento que debes cumplir. Honra a mi papá, honra a mi mamá, ¿sí? Y eso demuestra de que soy verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo un mandamiento que me ha sido enseñado. No basta con saber y decir, yo conozco que dice la Biblia, honrarás a padre y a madre. Conozco. De nada sirve conocer si tú no cumples aquello. Si eres un verdadero cristiano, vas a cumplir aquello. No no hurtarás, no robarás. ¿No veo o no? La Biblia dice no debes robar. Hay 5 bolivianos ahí en la mesa, está ahí, alguien ha dejado 2 pesos, 50 centavos. La Biblia me dice que no debo robar. Yo demuestro que soy un verdadero cristiano si no tomo aquello. Estoy obedeciendo un mandamiento. Mi conducta, mi obediencia va a mostrar visiblemente que soy un verdadero hijo de Dios. De que vas a fallar y vamos a fallar, tenlo por seguro. Porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero Juan está siendo bien claro en esto. Si quieres realmente saber que eres un verdadero hijo de Dios, si dices que le conoces y no guardas sus mandamientos, no solo eres mentiroso, la verdad no está en ti. Pero, si dices que lo conoces y guardas sus mandamientos, el amor de Dios ha sido perfeccionado en ustedes. O sea, el amor de Dios ha venido a residir en ti. Pero no solo tienes que decirlo, sino que te voy a mostrar una ilustración. Y hay una ilustración que es de Jesús, que está ahí Jesús. Si dices que permaneces en Él, debes permanecer en Él. O sea, no ser cristiano de 1 año, o de 2 años, o de 3 años, 5 años yo he ido a la iglesia. No, permanecer en Él es permanecer hasta que Dios te llame a su presencia. Si dices que permaneces en Él, habla de perseverancia. Debes andar como Él anduvo, hasta el día en que mueras. Debes tratar de andar como Él anduvo. No vas a andar como Cristo anduvo. Es muy grande el modelo para nosotros. ¿Sí? Es muy grande. No vamos a hacer milagros, no vamos a hacer lo que Jesús hizo. Pero sí vamos a apropiarnos de aquellas cosas que como hombre, ¿sí? Dios hecho hombre hizo, ¿sí? Y voy a tratar de hacer lo que Él hizo, como Él anduvo. Le decían, hasta demonio tienes a Jesús. ¿No es cierto o no? Pero Él decía, yo voy a amar a mis enemigos. ¿Quieres tener certeza de que eres salvo? ¿Sí? Escuchar su palabra y empezar a cumplir su palabra. Si dice que eres cristiano, guarda sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Todos los que estás siguiendo, conociendo. Cada domingo conoces un nuevo mandamiento. Cada domingo.
Oremos para terminar. ¿Sí? Damos gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos refleja, nos exhorta, nos redarguye, nos corrige, bendito Dios. Gracias, papito, por tu palabra. Queremos, Señor, estar seguros de que realmente somos hijos tuyos, bendito Dios. Y si en algo te fallamos, no estamos obedeciendo tus mandamientos, tus preceptos, tus estatutos, tus ordenanzas, Señor, perdónanos, Padre. Pero, Señor, tú nos das vida para que podamos, Señor, a partir de ahora seguir adelante y seguir y obedecer tus mandatos, Señor, tus mandamientos que tú nos has dejado, papito, porque queremos, Señor, obedecer tus mandamientos y tener la certeza y la seguridad de que somos hijos tuyos, bendito Dios. Gracias, Señor, por todo. Bendice, Señor, a los que han venido el día de hoy. Bendice sus vidas, cúbrelos, cuídalos, bendito Dios. Bendice también las ofrendas, Señor, que dejamos, que son parte de tus mandamientos que has dejado, Señor. Que cada uno de ellos, Señor, pueda obedecer aquello y te damos gracias por todo, bendito Dios. No nos vamos de aquí, Señor, no nos vamos de tu presencia, sino que, Señor, tu presencia está en nosotros a cada momento, a cada rato, bendito Dios. Bendice este tiempo, esta semana, Señor, y que el día sábado, Señor, podamos encontrarnos para seguir aprendiendo tu palabra, bendito Dios. Gracias, papito Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén.